Es como que estamos hablando de un entorno muy especialmente configurado para la experiencia. Entonces, cuando las personas llegan a ese lugar, lo primero que experimentan es apertura. Apertura a algo natural, a una experiencia relacionada con la naturaleza. Entonces, si bien que es muy importante, según nuestro punto de vista, que los caballos estén criados en libertad, también es importante que el lugar sea un lugar lo suficientemente virgen como para experimentar algo próximo también a lo esencial, ¿no? Algo muy relacionado con la propia esencia de lo que somos como humanos, en tanto también somos mamíferos, ¿no? Y desde ahí lo que hemos descubierto es que este trabajo es verdad que se puede hacer en muchos lugares, pero la calidad aumenta cuando el entorno abraza ese trabajo de manera particular. La idea nostra quan vam fundar TRAC volíem un lloc tranquil, volíem un lloc on tinguéssim terres, perquè per mi el més important per fer teràpies en cavalls és que els cavalls es comportin com a cavalls, i perquè un cavall es comporti com un cavall té que viure per mi, té que viure en llibertat, té que viure en manada, té que tindre espai, té que tindre prats, té que tindre... Jo, personalment, treballar amb cavalls, fer teràpies en cavalls que viuen tot el dia estabulats, com a mínim paddock, i que estiguin 2 o 3 junts. Quan treballes en cavalls estabulats, una sessió normalment tenen el mateix problema. Pots treballar, depèn de quines coses, però tindran uns patrons de comportament molt concrets, tenen moltes ganes de sortir, doncs la cosa no és tan neta com quan el cavall és un cavall. Jo puc treballar, bueno, tenim burros, tenim ponis, tenim cavalls, tenim eugues grans, tenim potros, m'és igual, el caràcter n'hi ha de tot tipus, hi ha eugues molt tranquil·les, hi ha cavalls més nerviosos, més joves i tal. Mentre que un cavall sigui un cavall i es comporti com un cavall, es pot fer qualsevol teràpia en qualsevol persona. No és que jo busqui un cavall per treballar depèn de quin problema. Jo hi ha moltes vegades que arribo al prat, obro la porta i els 2 primers que baixen són els que treballem. No penso quin cavall treballarà. A vegades els hi pregunto, verbalment, vinga, qui vol vindre a treballar amb tal persona? I baixen 2, doncs vinga, aquests 2, els primers que arriben. Centro Indiana es un centro que está especializado en hacer equinoterapia. También hacemos doma natural, monta natural y coaching con caballos. La equinoterapia engloba, pues, a nivel físico, psíquico, emocional, educacional y social, toda la parte terapéutica que necesita la persona para la ayuda de sus mejoras. A veure, va, tornem a fer-ho. Agafa-la i apunta primer, sisplau. Has apuntat, molt bé, sí senyora. Entonces utilizamos al caballo como agente motivador y facilitador. Entonces, claro, motivador, ¿por qué? Porque cuando hay motivación hay aprendizaje, sobre todo en los niños con dificultades y tal, pues él nos facilita todo ese trabajo previo al trabajo que tenemos que realizar, ¿no? Pero primero yo te voy a poner un número, te lo enseño así en segundos, vas a buscarlo. ¿Estás preparado? Pero no mires. Podemos ir al número... El caballo tiene, aparte de su manera de caminar, emocionalmente también es importante porque estás con un animal grande, superando miedos. Una persona que te llega en silla de ruedas, montado en un caballo, duplica su altura, ¿no? Su visión.
Tenemos tres grupos o tres características importantes físicas, ¿no?, como beneficio de la equinoterapia. El caballo realiza un patrón de locomoción que es exactamente igual, equivale al movimiento o al patrón de la marcha humana, ¿vale? Cuando el jinete está encima del caballo, esos impulsos se transmiten a través de lo que es la cintura pélvica y las piernas, va subiendo por la columna y llega al sistema nervioso. Cuando llega al sistema nervioso, digamos que se adquiere este patrón, y para aquellas personas que tienen un patrón de locomoción alterado o inexistente, pues el caballo, al hacer este movimiento y pasarle esta información, va adquiriendo el patrón o la forma de caminar correcta, ¿vale? Explicamos cada uno de los movimientos. El movimiento sería, hay tres movimientos importantes: el movimiento hacia adelante y hacia atrás, que te produce el caballo cuando vas caminando. Aquí lo que veríamos es que la cadera, la cintura pélvica, se inclina hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? En esta inclinación es aproximadamente de unos 16 grados. Hay una reestructuración del equilibrio constante de todo el cuerpo, ¿vale? Otro movimiento que se hace es el de hacia arriba y hacia abajo, que son aproximadamente unos 4 centímetros, 5, que sube y baja la persona. Otro movimiento sería el de rotación, ¿vale? Que aquí lo que hablaba antes es la importancia de la disociación, o sea, la separación de la cintura pélvica, que gira hacia un lado, y la cintura escapular, que gira hacia el otro. Entonces este es un movimiento muy importante. Si no se adquiere, es difícil luego poder caminar, ¿vale? Y por último, el movimiento hacia los lados, de 8 o 9 centímetros, que te hace balancearte hacia los lados, ¿vale? El siguiente punto que hemos dicho es la transmisión de entre 90 y 110 impulsos rítmicos por minuto. Y ahí, ¿qué es lo que encontramos? Que nuestro cuerpo está recibiendo todos esos estímulos, evidentemente llegando al sistema nervioso y tal, y esto está haciendo que haya un ajuste tónico constante, hasta tal punto que llega entre 2.000 y 2.500 ajustes tónicos por minuto. Imagínate la cantidad de tonificación, relajación que hace toda la musculatura del cuerpo, porque interviene absolutamente toda la musculatura, ¿vale? Y por último tendríamos lo que es la transmisión del calor corporal. Nuestro cuerpo está aproximadamente a unos 36 grados, el calor del caballo la temperatura del caballo es de aproximadamente unos 38, pero cuando él está en actividad puede llegar a los 38,8. ¿Qué pasa? Si tú montas a una persona, ya sea a pelo o sea a través de una manta y cinchuelo, ese calor te está transmitiendo y te está llegando, pues eso, ¿no? Primero por la cintura pélvica, las piernas, va subiendo a todo el cuerpo y vas relajando. Al cabo de unos minutos el cuerpo ya está mucho más relajado. En personas que tienen una espasticidad, personas que tienen mucha rigidez, al principio cuesta, pero a medida que van pasando los minutos, toda esa musculatura se va relajando, puedes ir posicionando bien, puedes ir colocando bien y llegando a tener una postura correcta encima del caballo. No es algo como curativo, ya no vas a volver a caminar, por ejemplo, ¿no? A veces ha sucedido que poco a poco la persona, de una persona que llegaba cogida del brazo de su madre o de su padre, pues realmente irse caminando con su dificultad, pero ya como ha adquirido ese equilibrio y ese control muscular, pues sí que sucede, ¿no? Que de repente ves estos cambios, ¿no? A mi hijo la verdad es que le ha ido súper bien.
como para la autoestima, para el funcionamiento físico, que bueno, ganan mucho equilibrio. Por otra parte, bueno, yo soy partidaria de que tienen que tener contacto con los animales, que esto es básico, sean perros, sean gatos, caballos, que les enseña cantidad. El equilibrio ha mejorado muchísimo, esto es lo que más notamos. Y después, bueno, es un loco del caballo. Y luego, el tema emocional, ¿no? Ya todos sabemos que cuando nos acercamos a un caballo suceden cosas. No te deja inerte, ¿no? O sea, pasan cosas. Entonces, claro, es un tema que hay que vivirlo. Explicarlo cuesta, ¿vale? Pero sí que suceden cosas. Ahí, emocionalmente te toca mucho, ¿no? Y ya por el tema de que es un animal grande, que impone, ¿no? Y estás acercándote a él y de repente pues se acerca a ti, o no. Pero cuando es no, también empiezan a suceder cosas. Cavalls, en aquest tipus de teràpies que fem, el que fan és que vegis on estàs, que et coneguis a tu mateix, que jo crec que és molt important, conèixer a un mateix, conèixer les seves limitacions, conèixer els teus patrons de conducta, i amb aquesta metodologia és evident, és molt clar. El que treballes, el que pots treure allí és molt clar. Evidentment, després la feina és cadascú té que fer la seva. No és que els cavalls després vaig a fer unes sessions de cavalls i m'ho curen tot. No, no és així. Els cavalls t'ensenyen una mica a on estàs i com reacciones i com fas les coses. Soy una gran amante de la naturaleza y todos los animales, pero el caballo es un animal que, no sé, siempre ha sido, que me ha gustado mucho y por su manera de ser. Y me interesaba en la terapia con caballos porque pensaba que era una buena manera para algunos caballos, por ejemplo, que no tienen dueños, que están abandonados o no se puede montarlos. Entonces, una manera que ellos puedan tener una salida en lugar de ser inútil y que la gente no les quiere. Tengo varios caballos aquí que tienen una cojera por vida, por las diferentes disciplinas de donde han venido, entonces están perfectos como caballo de terapia porque nadie les tiene que montar o manipularles. Y ese es donde viene mi interés, puro por bienestar del animal. Los humanos tienen muchas cosas para ayudarles, tienen psicólogos, los caballos tienen muy poca cosa. Y ese es más, mi trabajo es de bienestar del animal. Nos dedicamos a hacer intervenciones asistidas con diferentes animales. La mayoría de los animales que nos acompañan son animales que han sido adoptados. Cuando empecé a trabajar con esto, tenía perro, pero pensé que podía ser algo muy novedoso el introducir otras especies. Y bueno, empecé con los conejos. Con los conejos podemos trabajar
sobre todo con personas que tienen menos movilidad, poniéndolo encima. Es un animal más chiquitito, ¿no? En el cambio con las ratas era una apuesta que no sabía cómo iba a salir, porque son ratas y realmente están muy castigadas en la sociedad. Y precisamente pensé, vamos a probar, porque me gustaría llegar a la sociedad y sensibilizar, ¿no? Y trabajar todo el tema de los prejuicios, de las etiquetas. Y tuve la suerte que en los centros donde las fui introduciendo ya me conocían y confiaban en mí, y la verdad es que fue genial. Son animales súper sociales, les encanta, son muy divertidas y tuvieron una acogida muy buena y muy positiva. La verdad que me siento muy contenta de haber podido compartir con ellas. La parte negativa es que tiene una esperanza de vida muy cortita y aquí pues bueno, es la parte negativa, pero la verdad es que trabajar con animales, el conejo es un animal más tranquilo. Las ratitas son muy movidas, entonces a nivel de concentración, de estar despiertos, de mirar, de curiosear, de ver que pueden aprender cosas. Las ratas pueden aprender cosas, pueden hacer juegos de olfato, pueden canastar, pueden moverte juguetes de un lado a otro, son muy divertidas. Entonces, por eso decidí introducir otros animales para trabajar objetivos de una manera diferente. En función de cómo tú estés, el animal va a responder. Y entonces, con personas que están más nerviosas, que se sienten inseguras, a través del perro o en este caso, por ejemplo, del conejo, podemos percibir los profesionales cosas, ¿no? A veces quieres hacer algo con el animal y en función de cómo tú te estés comunicando, él puede responder o no. ¿Sí? Si tú estás tranquilo, puede llegar a dormirse, incluso los conejos, que son animales muy sensibles, puedes llegar, si tú estás relajado, se queda el usuario y el conejo dormido, nos ha pasado. Y con los perros igual, con los perros tú quieres transmitirle algo y no funciona y te pones más nervioso. Entonces esto nos ayuda mucho a trabajar a nivel de psicología también. El caballo te devuelve todo aquello que percibe. Y entonces es de una manera además muy clara, muy transparente. Entonces con los niños con diversidad funcional, ¿no? Hay una cosa que es muy bonita, ¿no? Porque es como bueno, con los niños en realidad, ¿no? Son como muy puros, ¿no? Es muy primario, ¿no? Entonces ellos reaccionan bien, súper bien reaccionan, no tienen ningún problema. Vamos para allá, el niño lo lleva para allá y él para allá. Es diferente cuando vienen ya adolescentes, personas, temas más emocionales, más así, pues ahí sí que el caballo lo que hace es hacer que trabaje en toda esa parte. El adolescente se va poniendo máscaras sociales para caer bien, para pues eso, con sus padres está más, ¿qué pasa, no? Se crece, ¿no? Pero al final con el caballo se derrumban. El caballo les derrumba, entran dentro de su espacio y ahí es como, wow. Las máscaras sociales que nos ponemos todos, pero ya no solo con adolescentes, con todos. Hay gente que dicen que son empaths, que la empatía de caballo. Yo personalmente creo que no podemos ponerles tanta responsabilidad por nuestros problemas, pero es verdad que ellos te pueden guiar a un sitio que quizás puedes mirar a ti misma. Llevo ya 35 años trabajando con caballos, casi cada día, y he visto mis caballos actuar muy diferente con algunas personas. Si las personas quieren escarbar, su sensibilidad es emocionante a veces. Son animales muy grandes y son como conejos grandes. Son muy pacíficos y entonces yo creo que a veces están ahí pensando a ver si los humanos empiezan a espabilar un poco y esa es la sensibilidad que tienen. Pueden percibir cosas. Un caballo cuando no quiere colaborar contigo no quiere decir que le caes mal ni nada así. Tenemos que ver por qué. Entonces creo que esto
es importante y también con la emoción que tú tienes detrás de tu intención. Porque los humanos somos muy buenos a poner la máscara, que yo quiero esto, que yo quiero, pero ¿qué es tu intención? ¿Qué emoción pones detrás de esa? ¿Sabes? ¿Qué emoción? Y estos con su sensibilidad, creo personalmente que pueden percibir algo ahí, si no es auténtico. Actualmente Forma Ser combina, por un lado, el trabajo de la psicoterapia y de la psicología, junto también el trabajo del desarrollo en las organizaciones. El mundo va muy rápido y hay muy poca experiencia de presente, ¿no? Del presente tal y como es, ¿no? La vida es presente, o sea, la vida está aquí y ahora, ¿no? En la educación se nos instruyó mucho en lo racional, en lo intelectual, en ser productivos, en ser útiles, y no hubo mucho foco en enseñarnos también cómo sentir o cómo procesar las sensaciones. Per què no es fa res d'educació emocional? Perquè, clar, quan arriba, 16, 17, 18, 20, 30, 40 anys, nos pega un ostión perquè, hòstia, és que a mi esto nadie me l'havia ensenyat. Per què no s'ensenya? Tu, per exemple, Idoia, que ja vol fer educació infantil. Sí. És que ve de molt enrere, que sempre s'ha donat com més importància a coneixements més acadèmics i intel·lectuals, i llavors la part emocional... Bueno, de fet, hi ha alguna corrent d'educació, com el conductisme, que no té res en compte amb l'educació emocional, o sigui que les emocions no valen per res, segons aquell corrent. I llavors, clar, hem anat evolucionant, però si partim d'aquí, hem anat evolucionant, però centrant-nos en la part de treu bones notes, treu no sé què, i això no és... O sigui, ara mateix a la carrera jo estic aprenent que jo d'ensenyar això, però encara no es fa. O sigui, encara a les escoles no hi ha. Però sí que hi ha una necessitat de canvi que això s'ha d'ensenyar. Però és com que no s'està posant encara en pràctica. Que evidentment jo crec que és un tipus d'educació que tindria que estar a la família, ¿no? Pero hostia, col·legis i tal. Entonces, este trabajo consiste mucho en abrir o en sensibilizar también lo emocional. Y lo emocional tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de reconocer qué es aquello que en el cuerpo sucede, con la intención también de darle respuesta. Nosotros aprendimos a, entre comillas, disociarnos, en tanto que miramos o buscamos de vivir una vida suficientemente práctica que nos llevase a no sentir tanto las emociones y tener un lugar en la sociedad óptimo, el mejor que pudiéramos. Sin embargo, también este trabajo lo que busca es la asociación entre aquello que sentimos versus aquello que pensamos. En esta asociación lo que buscamos es la integración, y la integración tiene que ver con una experiencia de casi educativa, ¿no? De reeducarnos también para poder comprender qué es aquello que sentimos. Evidentment, no es pot pujar sobre un cavall, t'ho dic, i pegar-lo, evidentment, no hace falta ni decirlo. És molt típic que tu treballes amb una persona, un exercici, de manera que li surti, es pot tirar mitja hora, 3/4, una hora, no li surt, el deixo sol a la pista, ens anem els altres, i als 5 minuts em entra i em seguia el cavall. Perquè si tu estàs més pendent dels de fora que dels de dintre, el cavall necessita atenció màxima. Si ell veu que vosaltres esteu centrats en ell, responen bé. Per això us dic que els de fora també intentem estar el màxim temps possible, i si parlem i tal, doncs baixet i tot això. Así como Jordi también explica cómo son los caballos y qué función tienen los caballos, el reto en mi caso es cómo unirlo a la persona y dónde conseguir apoyo para que también este trabajo sea riguroso, ¿no? Y ahí el apoyo que llevamos tiempo investigando, donde nos apoyamos, es en la neurociencia y en cómo funciona el cerebro de los humanos para que este trabajo pueda ser posible, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, nuestro cerebro está compuesto por 3 cerebros, ¿no? Una gran parte que tiene que ver con el neocórtex, que es el cerebro más intelectual, ¿no? Lo que hemos hablado antes, ¿no? El asiento de la inteligencia, tiene que ver con el futuro, la planificación, con el pasado, los recuerdos, etc. De ahí, pues, el ser humano se orienta, interpreta la realidad. Tenemos una parte instintiva que tiene que ver con acción-reacción, si no lo tuviéramos estaríamos muertos. Y tenemos otra parte que es más el sistema límbico, le llaman cerebro más
emocional, mamífero, ¿no? También somos mamíferos. Entonces, lo que busca muchas veces este cerebro es generar constantemente sensaciones con la intención de invitarnos a la experiencia del equilibrio con el entorno, ¿no? Todo aquello que sentimos es una experiencia de regularnos con el entorno. Claro, los caballos, tanto también mamíferos, no tienen ese cerebro intelectual, se rigen mucho por el cerebro mamífero y por el instintivo, y desde ahí es una gran oportunidad si nosotros de alguna manera trabajamos una sensibilización para mamiferizarnos, es decir, para experimentar más lo sensitivo, lo emocional, estamos entrando en una experiencia más mamífera, de mamífero con mamífero. Entonces, no solo está reservado para personas que tengan problemas. Es más, cada vez más nosotros con Jordi trabajamos mucho el desarrollo personal, también el desarrollo organizacional. Buscamos que todo esto impulse una nueva manera de relacionarse con la vida mucho más amplia de la que actualmente tenemos. Bàsicament, amb el que es basa tot és en PAE, el model de Gala, de psicoteràpia assistida amb equins, que aquí es pot treballar amb tot tipus d'equins, tant cavalls com ponis com burros, i això ho hem ampliat una mica més amb tot el que fa també de constel·lacions, i sempre treballem amb un equip que és un especialista aquí i un especialista en salut mental. En aquest cas l'especialista aquí soc jo i l'especialista en salut mental és el Miquel. El més bàsic és la seguretat en tot moment, la seguretat física com la seguretat emocional, que aquí és la diferència. Si hi ha un problema emocional el resol el Miquel, si jo veig que algú amb un cavall pot tindre un problema, el freno o el que sigui. I després ell es basa més en tot el que és el tema emocional, més espiritual, potser jo estic més basat en la reacció, amb el que has fet, amb la relació més directa amb el cavall, i està més amb la relació més directa amb les emocions del client. Sí, fem una miqueta el que seria el comportament, no? El comportament amb el cavall o amb l'equí, el comportament amb la persona, no? Ara us aneu els que heu treballat, en quin punt us trobeu, i els que no heu treballat, en quin punt us trobeu, com esteu, bàsicament. Què tal? Com aneu? Jo, per exemple, encara no he fet res jo individualment, però des que he vist les meves companyes fent-ho, jo mateixa em sento més calmada, però només veient com ho fan elles. D'espectadora, no? I veient com elles també s'allogeren. Et sentes més? Et sents més? Com més lleugera, més calmada. Sí, doncs com que s'ha alliberat una mica amb elles. Com hi ha algú col·lectiu que està ajudant també a lo individual, també, no? Sí. Molt interessant. Algú més? Jo el nus que tenia al principi sento que encara el tinc però que s'està traient i també em sento bastant més calmada. Hi ha gent que està molt deprimida o molt poc activa, que li falta, i també és més normal el primer cas, la gent que ve molt accelerada i aquí baixen el ritme. Crec que els cavalls, una de les coses que encomanen és aquesta... Per això moltes vegades començo al mig dels prats, de fer una primera toma de contacte, que baixin el nivell perquè és el més habitual. Però quan és al revés també funciona. Quan ve algú molt poc actiu, també l'energetitza una mica més.
És multifuncional, o sigui, l'aportació va a molts nivells. Evidentment, va a un nivell emocional, on ofereix lleugeresa a les persones, drena assumptes que estan inconclusos en les persones, ajuda també a posar ordre. Per un altre costat, a nivell físic, també tenim com validat que també distensiona, o sigui, genera com distensió corporal, i també a nivell mental, doncs fa que un freni també dintre d'un ritme molt frenètic que porta aquesta societat d'avui en dia. Els cavalls, que no sé com ho fan. Ajuda. O llar o calió. Ajuda. Recolzament. Com ho he dit abans, no ho són, en plan que no és màgic ni res, però els trobo màgics, o sigui, és brutal el que han fet. Imprescindibles. Sempre ho han set tot i per mi són part del que jo sóc. I és que em fan veure coses que potser jo sola no puc i és com una ajuda. Són molt, o sigui, són sinceritat. He visto para bastantes personas trabajos de autoestima. Lo que es muy bonito también, las madres traen a sus hijos, que me parece interesante porque es otra educación. Durant una època el que més vaig tractar va ser el tema de toxicomanies, addiccions i tot això, drogues i alcohol sobretot. El que passa és que dintre de les drogues i alcohol vam treballar trastorns d'alimentació, traumes, moltíssim tipus de patologies conductuals, de tot. I ara, des de fa molt temps, ja treballem molt el tema de menors, que per desgràcia el que més estem treballant són abusos sexuals, trastorns d'alimentació, últimament tenim molts temes d'aquests també, i amb adults molts temes de depressió i d'estrès, que és un dels temes que tenim molt a l'ordre del dia. Trabajamos con personas adultas que se encuentran en centros de días o residencias principalmente. El contacto con ellos les relaja, disminuye la presión arterial, la frecuencia cardíaca. También trabajamos otros aspectos como pueden ser la motricidad, la coordinación, pero sobre todo en cuanto a habilidades sociales es algo que es muy gratificante trabajar con ellos y a nivel de autoestima y de autonomía, por supuesto. También en escuelas, con niños, ya sean escuelas ordinarias o escuelas de educación especial, con salud mental, niños con autismo y discapacidad, tanto física como intelectual. Al ser jóvenes, los programas encajan muy bien cuando vamos con perros, puedes enseñarles cosas sobre comunicación animal, educación canina, el respeto, también en tenencia responsable de animales, ¿no? Y entonces este contacto con ellos y el aprender cosas, incluso luego poderlas trasladar a casa, hace que encajen muy bien. Bueno, ahí está el parálisis cerebral, trastornos del desarrollo, síndromes, un montón, autismo y emocional. También de conductual, porque trabajamos con adolescentes también. Jo, l'Adrián, des que té 2 anyets, que portava una hípica, que ens l'havien venut com a equinoteràpia. Fins que 2 anys després vaig veure detalls que no em van agradar i llavors ho vaig comentar amb una altra mamà de l'escola especial on va l'Adrián i ell em va donar, i diu, doncs mira, jo conec un lloc i tal, et dono el número. I vaig trucar i em vaig posar en contacte amb la Susana. Això fa ara 3 anys. Ell té ara 8 anys, ell tenia 5 anys i encara no caminava. Bueno, caminava amb un caminador, un caminador de nens, vull dir, i mira, bueno, i ara corre, vull dir, bueno, estic molt contenta i a més, és que a ell li agrada tant. No nos dejamos llevar por el diagnóstico en sí. El niño, si tiene limitaciones, que él o ella ya se lo imponen, puesto que
tiene espasticidad en la mano y no la puede mover bien, ¿no? Todas estas partes que no nos dejamos llevar por eso, o sea, vale, no puedes, vamos a intentar. Y siempre es con ese refuerzo positivo, sin llegar a frustrar, ¿eh? Pero es el tema de no, yo no puedo. Muchos niños, no puedo hacerlo. Incluso padres. Y la verdad que luego ven los resultados y ven que de repente su hijo está cogiendo el casco del caballo para limpiarlo con su dificultad en la mano. I sorprende. La Maria va ser prematura extrema, va tenir un problema de paràlisi al naixement que li va afectar la banda dreta del cos i l'extremitat esquerra. Un metge ens va dir, escolta'm, a l'Institut Guttmann busquen nens amb les característiques de la Maria per un estudi, la vam portar allà i allà quan li estaven fent l'estudi el doctor que ens això diu, heu pensat en fer quinoteràpia? I no sabíem ni el que era. I doncs mira, ja ara té 14 anys, doncs en fa 11 que estem venint cada 15 dies. I molt bé, ha anat creixent i ens van dir que recuperaria molt la normalitat amb el caminar, té les seves mancances, cosseja, però bueno, és una nena que fa de tot. Es un problema físico, pero es que no es solo físico, estás tocando todo lo demás también. En Indiana trabajamos gente, pues fisioterapeuta, psicólogo y educadores sociales y una terapeuta ocupacional. Y cada uno hace su trabajo, pero a veces nos los cambiamos. Oye, creo que deberías cogerlo tú hoy porque trabájale esta parte, a ver, ¿no? Y nos se enriquece la persona, el niño, de todos nosotros. No estamos todo el rato con un fisio y con tema social, ¿no? En adolescentes. Lo mismo. Muchas veces es que no he podido, bueno, pero es que ahora mismo no te estaba pidiendo que pudieras, estaba trabajando tu voluntad, ¿no? Y ha sido hacerlo, ¿sabes? Son pequeñitas cosas que son muy grandes, porque es como hay demasiado machaque detrás de esas personas. Tengo caballos aquí que igual han tenido que estar aquí 6 meses y solamente tratándoles, decir, hola, ¿qué tal? Venga, te voy a atacar, pero no obligándoles, porque han sido tan obligados, se vuelven peligrosos. Entonces no es culpa de ellos. Hay una diferencia de someter y obligar a un ser, aunque sea persona, niño, mujer, hombre, ¿sabes? Entonces, a buscar conexión y colaboración y coordinación. El ego humano que quiere ganar puede hacer mucho daño en este mundo con esto. Entonces, mejor buscar maneras de ir juntos y que somos un equipo, que no es que jo soy la jefe i la mando per aquí i per allà. Un cavall no et pots posar dominant, no et pots posar agressiu, però un cavall s'anirà. Però si no saps com reaccionar, si tu no estàs segur de tu mateix, si tu no tens una actitud que ell entengui, un llenguatge clar, si no li dones una confiança, el cavall tampoc vindrà a tu. Sí, passarà pel costat, t'espitxarà i t'apartarà, no ets ningú. Aquest punt d'equilibri entre el no posar-te dominant perquè s'anirà i el fer que siguis lo suficientment interessant i fiable per ell és una de les coses que crec que més es treballa en les sessions i aquí pot anar bé per qualsevol tipus de persona. Coger un caballo, podéis cambiar de caballo. Pero lo que tenéis que conseguir es andar y que el caballo siga. Vale, que os siga. Nuestra naturaleza mamífera tiene que ver también con
con que no somos animales solitarios, somos animales hechos para estar en manada. Claro, estamos hablando de una experiencia comunitaria donde las personas se interrelacionan en un ambiente muy próximo a lo esencial. Estamos hablando de la generación de vínculos nuevos, rápidos, donde desde ahí se habla un lenguaje emocional muy concreto, donde se expresan sentimientos, donde, bueno, realmente es una experiencia muy amplia, ¿no? Entonces, lo que sí que hemos visto es que después de este tipo de trabajos, las personas cuando van a sus vidas, a sus historias, lo que habitualmente hacen, sí que es verdad que han cambiado muchas dinámicas de relación, han generado nuevas pautas de comportamiento en relación a diferentes asuntos, pero a la vez también han podido anclar también una experiencia de comunidad. Cuando hablo de comunidad hablo de interacción humana, ¿no? de interrelación en grupos. Es que además aquí, imagínate, ¿no? La amplitud de la mirada, ¿no? El espacio, ¿no? El poder ver más allá de una pantalla o más allá de un edificio. Toda esa parte se nota muchísimo, muchísimo. Si encima están con un caballo o viendo a los caballos, el tiempo se ralentiza, bajan, porque claro, están en un estado muy rápido, su cabeza va muy rápida, todo es rápido, ¿no? Las máquinas, todo es rápido, llegan aquí es como la calma. El movimiento de los caballos, pues tú te fijas en ellos porque hacemos un trabajo de observación. Entonces ves que el caballo, pues cómo se mueve, tranquilo. Todo está tranquilo, la naturaleza no necesita esa prisa, ¿no? Y bueno, pues la verdad que se nota mucho. Los niños de ciudad cuando van al campo. Es algo que bueno, que se debería de vivir siempre, ¿no? Que los niños deberían de vivir estas experiencias, ¿no? Ir a la naturaleza, estar con caballos. People need contact and need to contact with each other. And it's not that everybody needs to go giving horse therapy, but maybe walk outside, or I think that's good. 8 years before, I made a horse trip to Mongolia, and it was very special for me because 2 months I traveled to Mongolia on a horse, and I did different kind of trips. And at that time, I also already was a system therapist, but I was very searching for, okay, who am I as a therapist, and I needed to feel had space for myself. And at that moment, I realized the interactions between me and the horse calmed me. So I was very unaware of my body, and I feel more and more happy with myself and more in my strength, because I also I was not so social. I was not so open. I am more open. Mongolia was my own horse therapy. And after Mongolia, I was working in a psychiatric hospital as a system therapist. And there I saw young adolescents were getting more and more psychiatric. So they more automutilate themselves, or eating glass, or eating poison themselves. And they developed more a psychiatric identity. And when I speak with the family and the child in the room, in the institution, I could not change the behaviors in the patterns between the child and the parents. So I thought I need a more space environment, a more relaxed, more calm, so they can reflect on their own and to see how they behave. I want to work with horses, and I want to work with nature and not
in a room with people to speak about violence or about destructive patterns in families or complicated stuff. I needed to more, I needed another environment. He went to Spain, sorry, to Catalonia, and meet Jordi. I'm socialized with young people, young adolescents with psychiatric problems, so they behave in a psychiatric way. And that are people who have a lot of anxiety. So the horses have a very relaxing effect on the child and also on the parents. So for example, when they speak about very heavy stuff, very heavy emotions, and then with the horses or around them, they have more courage to say to each other what they wanted to say. Contextual horse therapy, or CHT, is a program for young adolescents with psychiatric problems and their parents. So the first week the adolescent arrives alone, solo, and the social therapist is traveling with him from Amsterdam to here, to Catalonia, and then they start the first week. So we do horse riding, horse therapy and system therapy, because I'm a family therapist. And the second week the parents and the brother or sister is coming, and also another co-therapist, for example another family therapist. And then we focus in the second week more on the interactions between the child and the parents. So it's more about the relationships and how they can connect in another way than they behave before the therapy. System therapy is not a word for family therapy or relationship therapy. So you look at the problems in the context where they are. You analyze or you speak with the child about how is the relationship with your school, how is your teacher, how are your friends. It's not only the child himself, but it's the whole world around the child. That's exactly it's a whole world, yes. The big change is that the parents and the child come more together, so they connect more, they're getting more team, and the relationship is getting more better, it's more positive, developing. Yeah, especially the relationship between the parents and the child. And in the first week we see, because we do a lot of horse riding with the child, we see more, I'm here, I'm more self-confidence. People in Holland, they ask me, okay Hester, why you work in Catalonia? Why? And why not in Holland? And then I say always, it's the relationship with Jordi, but it's also my relationship with the horses here. For example, I feel very connected with Isanyati or Loansa or Butchi, the donkey. So this is very important for me when I work with animals. I have to feel a connection. De conexión que me da con la naturaleza, con la madre tierra. Estoy muy agradecida a ellos que me dieron esta conexión. Me han ayudado mucho a entender a mí misma y de estudios de teología, de entender cómo es, cómo oye, cómo ve, cómo percibe las cosas. Me parecía fascinante, pero lo que más me llevo es que son grandes amigos, son como hermanos. Lo que tiene este trabajo es que vas evolucionando con el trabajo que se está planteando. Lo importante es darse cuenta también de que nosotros como facilitadores
también estamos experimentando un proceso evolutivo con esta metodología de trabajo. Que los niños toquen al caballo, perciban la suavidad o no, el calor. El tema está en que el caballo, como motiva y facilita todo esto, pues ahí ya el niño de repente pues ya empieza a tocar y ya empezamos a estimular toda esa parte sensorial. Y yo hacía de hecho hago formación en la universidad de esto, que son técnicas de coaching adaptadas a la equinoterapia. Trabajo con las personas con diversidad funcional en grupo porque son personas que sí son autónomas, pero es una autonomía dirigida, que siempre que piden ayuda piden al educador, no piden ayuda entre ellos. Entonces aquí con el caballo hacemos una serie de actividades que tienen que resolver ellos. Claro, a partir de ahí ese trabajo es muy interesante porque de repente ven que pueden estar pidiendo ayuda a sus amigos y colaborando con ellos, juntos. Jordi, la finalitat de l'exercici. Vale. La finalitat de l'exercici és entrar. Es como una especie de juego de baloncesto, ¿vale? Hay tres pelotas y la canasta es eso. Exacte. Vale? Teniu que intentar seguir com a mínim, entrar un cavall aquí dintre. Ya no estamos hablando de que los humanos tenemos experiencias individuales, tenemos experiencias colectivas. Entonces todo aquello que hacemos tiene repercusiones en el entorno. Ese entorno nosotros lo llamamos sistema, y este sistema tiene que ver también con que en tanto puedas aprender a desarrollar una inteligencia más sistémica, también completas otra pata del autoconocimiento. Ahora sí, Finalmente tienes la otra última pata que tiene que ver, una vez ya pivotas adecuadamente en comunidad, que para mí es como lo llamo los grupos también de personas, viene la parte más de la vida, ¿no? O sea, cómo tú te interrelacionas con la vida, ¿no? Y cómo te relacionas con eso que está en continua y completa transformación, ¿no?
treballes amb una persona, bueno, treballava abans com aquí, que a vegades hem tingut gent que hem vingut a passar un mes aquí i hem fet unes sessions, per a part de les sessions estan com nosaltres. Jo sempre dic que jo no treballo amb cavalls, jo fa 30 anys que visc amb cavalls. No sé si és millor o pitjor, però és molt diferent. Una cosa és una persona que puja a fer una sessió, que té uns beneficis fantàstics i que pot sortir molt bé, a vegades no, però té els seus beneficis, i quan és una persona que ha estat convivint amb cavalls, que jo sempre explico, jo fa 30 anys que l'1 de gener és igual, tu te'n vas el dia de fi d'any, de sopar, de festa, celebrar el cap d'any, però l'1 de gener els cavalls mengen igual, no els hi pots explicar que estem a 1 de gener i que demà m'aniré a dormir tard, no, tens que anar i donar-los a menjar. El cavall t'obliga a unes coses i llavors quan una persona viu amb cavalls durant una temporada, els dona el menjar, els cuides, no només és el menjar, és el cuidar els prats, estar pendent d'ells i tal, i implicar-te, que té uns beneficis fantàstics, que és una altra cosa. Tu també coneixes el pacient també et coneix a tu, que això també és molt important, coneix els cavalls, s'estableix un altre vincle molt fort. Intentamos que estén lo mejor posible, ¿no? Que vivan en manada, que estén sueltos, que no tengan cuadras, ¿no? Tienen un cubierto donde se meten si llueve, pero están libres en manada, que es como deben de estar, porque si ellos colaboran también con este trabajo increíble, ya no solo con este trabajo, con cualquier trabajo con caballos, que menos que darles esa oportunidad, ¿no? de que estén con otros caballos y lo más libre posible, ¿no? Además, que nosotros creamos ese vínculo precisamente por eso, porque no estamos yendo a buscarlos a una cuadra. Estamos aquí y de repente aparece uno, otro y bueno, es que son nuestros amigos, nuestra familia. Es importante, creo que se usan los caballos en terapia, que tienen tiempo. Por ejemplo, si he visto que ha sido una sesión un poco duro para ellos, pues yo les dejo una semana de vacaciones. Es una cosa que hay que tener en cuenta con los caballos y no constantemente utilizándolos y utilizando siempre los mismos. Que a veces podemos caer en este error, usar el mismo siempre porque es seguro. Que jo ho he vist infinitat de vegades que un cavall quan acaba una sessió de PAE o quan amb el Miquel fem constel·lacions familiars en cavalls i tal, quan ja hem acabat, quan ja hem dit hem acabat, sortim de la pista, els deixem, es tiren per terra, es revolquen. Jo crec que una part d'ells els hi afecta i s'ho treuen de sobre també, saben molt més que nosaltres en aquest aspecte, i crec que detecten moltes més coses de les que ens podem arribar a imaginar, perquè he vist exemples amb coses, i ja no et dic, quan han vingut nens aquí amb síndromes de Down, autistes, coses que veus que els cavalls tenen una sensibilitat amb aquests nanos bestial, i mares que s'han... Bueno, me'n recordo un nano autista que venia per aquí que la mare deia que no li havia fotut una abraçada ni un petó en la vida i el Saleroso, amb un cavall d'aquí, se'l menjava petons, abraçades. Ara, què hi ha científicament cert amb tot això? Doncs crec que no ho sabem ningú. Una cosa és el que jo pensi i jo crec que sí, que ho detecten, que ho noten i que saben més del que ens pensem. Es vital conocerlos, conocer a la especie, saber lo que le gusta y lo que no le gusta y respetarlo, pero ya no solo a nivel de salud, que es súper importante, a nivel físico y bienestar emocional le damos pues mucha importancia. Y para eso tienes que conocerlo. Por eso en casa conviven con nosotros y forman parte de la familia. De hecho, los míos se vienen de vacaciones conmigo. Yo cojo y me he ido de vacaciones con las ratas, con los conejos, con los perros, con la niña, todos. Somos familia multiespecie,
nos vamos todos juntos. Tenemos que estar siempre velando por ellos y dando apoyo. Y reciben muchos estímulos, entonces tienes que vigilar para que ese animal realmente no sufra un estrés. No vamos con más de 2 animales a una sesión, a no ser que vayamos varios técnicos y que lo requiera, pero normalmente vamos con un animal o 2. Nosotras normalmente hacemos una parte en la que interactuamos las técnicas con los usuarios y, por ejemplo, si queremos trabajar a nivel de motricidad fina, de concentración, de atención, pues hacemos un juego, por ejemplo, de olfato que les gusta mucho tanto a los conejos como a las ratas como a los perros, en la que hay una preparación previa. Trabajamos los alimentos, diferentes texturas, que ellos lo vayan preparando y con juegos los tienen que ir escondiendo. También trabajamos en cuanto a la obediencia básica, que les puedan enseñar cosas nuevas. Hay cosas que el perro ya sabe de base, pero hay cosas que nos las reservamos para que le puedan enseñar mediante comunicación gestual y verbal. Y también, sobre todo, trabajamos mucho la comunicación en positivo. A ellos esto les encanta. El ver que hay algo que el perro no sabe hacer y que lo consiguen con mucho cariño, trabajamos en función de los refuerzos, ¿no? Pues ¿cómo podemos trabajar con ellos? ¿Qué creéis que le puede gustar? Pues los premios, las caricias, una palabra agradable, ¿no? Entonces, esto enriquece mucho. Yo tenía una perra maravillosa y siempre me ha gustado hacer alguna sesión en mi casa con algún cliente, con alguna clienta también. Yo dejaba que interactuase también y los clientes o clientes también dejaban que entrase en interacción. Pero cuando la experiencia emocional se ordenaba, mi perra acababa profundamente relajada. Y eso para mí era un indicador de que un proceso había concluido. Desde ahí esa fue mi experiencia con mi perra, que me sirvió mucho durante el tiempo que trabajamos juntos. Estamos la mayoría formados en educadores caninos. De esta manera podemos entender más al animal que nos acompaña, en este caso a los perros, y poder trabajar con ellos diferentes aspectos y ayudarlos en la rehabilitación, porque es cierto que cuando los hemos adoptado a veces vienen con alguna problemática o algún trauma y entonces les tenemos que ayudar. Los caballos de equinoterapia sí que ya llegan domados, ¿no? Porque no compramos o no nos ceden caballos de 3 años, ¿no? Pero sí que a lo mejor a partir de 8, entonces ya tienen una doma hecha, pero sí que hay que acostumbrarlos a que no se asusten, a que no sean tan asustadizos. Y luego también con el tema de los juegos, ¿no? De psicomotricidad, porque trabajamos mucho también la parte de psicomotriz con juegos, con aros, pelotas, encestar, toda esa parte también, ¿no? Con ellos pues de repente pues les tiramos una pelota y que se les vaya quitando el miedo a todo esto. Y teníamos un caballo que llegó que era de carreras y claro, era montarlo y salir corriendo. Entonces poco a poco pues nos montábamos, oye, que no pasa nada, que no quiero correr, va, quieto, quieto. Y fuimos introduciéndolo y poco a poco fuimos haciendo equinoterapia con él, del ramal, tal cual. Encontró la calma y como siempre decimos, ya no está, se murió, que Petit se reinventó, ¿no? Ya volvió a ser volvió a ser caballo aquí. Pero sí, hay que hacerles un tipo de, bueno, se dice de sensibilizar, pero bueno, es quitarle miedos, como, oye, te tiro una pelota pero no pasa nada, o te hago una palmada y tampoco, o voy corriendo hacia ti y tampoco pasa nada. Y es ir enseñándoles a todas estas, que no tengan reacciones bruscas, y pensar que aquí trabajamos también con Negrito, este caballo que está por aquí, bueno, es árabe, que en teoría es contraproducente trabajar con un árabe en equinoterapia, porque tienen reacciones rápidas, ¿no? Pero Negrito poco a poco, aquel era árabe, ¿no? Petit. Y poco a poco también se van adaptando y acostumbrando, y lo más importante es que no pasa nada. Es enseñarle no pasa nada. Ya está.
es que está allí haciendo lo normal que está haciendo un caballo, va allí a comer la hierba. Entonces tengo que interaccionar con él, a comunicar con él para que entienda las cosas. Una de las cosas que hago primero en los trabajos aquí sueltos, que él no lleva nada y tiene decisión propia si quiere hacerlo o no. Entonces este me deja saber si estoy llegando con la comunicación con él. Una cosa que se distingue la doma natural y la tradicional es que en doma natural trabajamos en el suelo, a pie a tierra. Y también hay muchas variedades también de doma natural. Entonces hay gente que solamente coge los conceptos de doma natural y aplica-lo al caballo. Entonces hay el tipo de doma natural que hago yo, que intento establecer un vínculo. Entonces así el caballo me conoce y busco colaboración con el caballo y busca vínculo con el caballo. Entonces en muchas otras disciplinas no están buscando la colaboración, lo piden y lo obligan al caballo a hacer las cosas. Y como es un ser especial y ve que no hay salida, pues a veces se someten y lo hacen. Entonces yo intento con este tipo de doma es que tiene interés en lo que hago y puede entender y que no sea tan palo para ellos, ¿no? Y es una manera de poder ver el carácter de caballo, ayudarles a entender lo que los humanos esperan de ellos, ¿no? Entonces ellos no saben que tú quieres girar a la izquierda o girar a la derecha o ir paso atrás o levanta la pata. Entonces tenemos que explicarlo en la manera más humana posible, que no sufra el caballo, que no se estrese. Son animales muy inteligentes si les dejamos. Si vamos a someterles y decimos cómo le tienen que hacer las cosas, pues no dejamos oportunidad para que enseñen que son inteligentes. Y vi que trabajando en el suelo, que tuvo mucha comunicación con el caballo, me hacía caso con la voz. Y pensaba, pues interesante esto, pues, ¿por qué no me lo hace montado? Pues usamos la voz, trot, sin darle patadas en la barriga. Y era una de las primeras personas que trajo la bitless aquí a España. Bitless es una manera de montar sin embocadura. Yo he visto gente utilizándolo bastante duro, entonces lo que quiere es un poco de tacto. El caballo tiene que saber cómo funciona y tus manos también son importantes. Y también la monta simétrica o en equilibrio tiene que ver mucho con la posición de la persona y las ganas que tienen a conectar con el caballo. Hace ya 20 años que no monto con embocaduras en la boca, ni espuelas, ni fustas, ni... que creo en la comunicación y creen que es un animal que se puede comunicar las cosas. Cuando trabajamos con el perro ya hay muchos estudios, ¿no?, sobre el vínculo humano-perro y ya simplemente con la mirada se establece una relación muy bonita. Con los conejos trabajas mucho la empatía, ¿no? Es un animal pequeño, cómo hay que tocarlo,
si está tranquilo o no, respetamos si quiere estar con nosotros o no, les pueden dar de comer, hay que tocarlo muy suave. Entonces esto hace que podamos trabajar muchos valores con ellos también. Aquí quan fem colònies, cada nano quan ve també li assignem un cavall, que el té que cuidar, que el fet de responsabilitzar la gent, de que la gent, que tu pots muntar un cavall, que no passa res, però si utilitzem la doma natural, que avui en dia sabem molt més que fa 30 o 40 anys dels cavalls, d'una doma molt més suau, molt més d'unió, de comprensió, d'entendre'ns amb el cavall, que no basada en el càstig, sinó el premi i la comunicació, i era això, una manera de fer les coses, intentar fer les coses bé. I quan dic bé em refereixo d'una manera natural. Allunyar-te, apropar-te, el pots tocar sense tocar com vulguis. L'únic que el cavall té que estar quiet. I quan tu em diguis ja està, ja està. Al lloc on tu et sents còmode, m'ho dius. Aquí? Sí. Crec que un dels grans beneficis de les sessions aquestes de PAE, teràpies en cavalls i tal, el fet d'estar treballant amb un cavall fa que la gent accentuï molt el tema de l'atenció. El fet d'estar atent, crec que moltes vegades, pel ritme de la vida, per la feina, per tot, no estem suficientment atents. Intentar entendre un cavall, i més difícil encara, intentar que un cavall entengui el que tu vols et fa estar molt atent. Amb temes de trastorn d'alimentació el mateix, crec que el tema de l'atenció i sobretot el de conèixer-te tu mateix, veure quins... Hi ha moltes vegades que la gent ens costa acceptar com som. El cavall això t'ho marca molt concretament. No hi ha coses, us ho deia aquest matí, no està ben fet ni mal fet, ni hi ha una manera de fer-ho ni una altra. Diu, pues doy les vueltes aquí, que ja estan aquí, i ho tinc molt més fàcil. És el que et dic, si un es coneix a si mateix. Hi ha una noia em va dir, després de la teràpia que va fer aquí i tal, al cap de 3 dies em va trucar i em va dir saps què és el millor que he tret d'una teràpia, el que vam fer l'altre dia i tal, i dic que ja no em queixo. Per què? Perquè sempre encaixava, que jo sempre em donava el més difícil i em vaig donar compte que ho escriveixo jo. Ja que li agrada reptes més difícils, anar-te a l'altra punta era complicat. Era la part més difícil, però ho has fet, has insistit i ho has tret. Els cavalls entre ells es comuniquen amb un llenguatge corporal, no és un llenguatge verbal. Els humans tenim un llenguatge molt ric i moltes vegades te'n dones compte que no sabem dir el que volem. No sabem demanar les coses, no tenim un llenguatge clar. Tu agafes 3 cavalls que no es coneixen de res, els juntes
i demà sabran qui és el líder, ells s'entenen molt fàcilment. Nosaltres tenim que dir les coses molt clares. I això, el llenguatge clar, l'estar atent, tot això crec que és molt beneficiós i és una de les coses per mi més importants que et poden, a part, evidentment, que ells detecten les emocions d'una manera molt forta i les transmeten d'una manera, fan que la gent, he tingut moltes sessions on la gent s'emociona, des de plorar, enfadar-se, este caballo no me hace caso, això surt contínuament. Com s'evidencien coses que no es poden explicar en paraules. Et fan viure i veure la realitat d'una manera que és molt difícil de veure en altres contextos, per exemple. No? T'ajuden a veure tot allò que no veus en el teu dia a dia. Realment ha sigut un aprenentatge gran i penso que m'ha servit per aprendre un munt de coses que m'ajudaran a fer canvis a la meva vida. I feel very happy and I feel also very connected to myself. Yes, it's always special. It's like my soul is more open and my heart is also more open. And that's the same what I experienced in Mongolia because I felt one with myself and everything. Yes, it was a very spiritual experience also. Yo vivía en Barcelona, en la ciudad, siempre bueno, nací en Barcelona y siempre me gustaron los caballos. También tengo un hermano autista, el cual ha sido el maestro también, ¿no? Junté la parte que me encantaba, que era estar con personas con dificultades, ya no mi hermano, sino otras personas que en mi barrio habían, ¿no? A juntarlos con el caballo. Entonces fue como flash, ¿no? ¡Wow! ¿Qué puedo hacer? Entonces justo al tiempo empezó la formación y ya fui a formarme. El tema fue ese, ¿no? Una cosa me llevó a otra y al final, fíjate, ¿no? Entre caballos que estoy. Jo ja són 30 anys, 30 o 31 anys, no sé, que porto això, vivint amb cavalls, treballant amb cavalls, al començament només era fer rutes i tot això, però vivíem amb cavalls, cuidar dels cavalls. Personalment, jo vaig començar en una època de la meva vida que tampoc estava massa bé, per no dir que estava bastant fotut. A mi el benefici, a nivell personal, com a experiència pròpia, vaig aprendre moltíssim d'ells. Tenen una manera de comunicar-se que és una mica difícil d'explicar, però ells es comuniquen i et donen molta força i tal. A mi, com a experiència pròpia, m'ha resultat fantàstica i no canviaria la meva vida per res avui en dia. Vull dir, tinc claríssim que estigui on estigui, seguiré vivint a cavalls tota la meva vida perquè els necessito. És fantàstic.
Amb altres persones, doncs he vist de tot. Hi ha persones que s'hi han implicat, hi ha hagut persones que avui en dia, fa 7 o 8 anys, van vindre un dia a fer una sessió de teràpia amb mi per problemes o pel motiu que sigui. Avui en dia estan treballant en cavalls. Hi ha gent que no ha tornat, hi ha gent que no treballa en cavalls però té cavall o ve contínuament a reforçar coses. A mí trabajar con ellos me ha aportado muchas cosas, mucho. El conocerme mejor a mí misma, el poder estar incluso más tranquila, porque yo soy súper activa, no paro, y entonces he aprendido a verme a mí a través de ellos. Yo siempre digo que los animales son un espejo y que en función de la energía que tú tienes, ellos van a estar de una manera u otra. De hecho, esto es algo que también en sesión trabajamos. Me ha hecho crecer como persona y a nivel profesional muchísimo también. Es lo que más destacaría. El estar con ellos para mí es todo, todo. És un reforç, és una eina més. No suplim, no és que les teràpies en cavalls apartin la feina del psicòleg i on no s'arriba per una manera, doncs s'arriba per una altra. I els cavalls a vegades poden arribar a tocar, a detectar punts que potser en una sessió terapèutica normal, una psicoteràpia de tota la vida, doncs no s'arribaria, o ho reforça o augmenta. I crec que el benefici, pels comentaris que em diu la gent després i per lo que veus i tot això, doncs és evident. Si una persona fa una teràpia d'aquest tipus, i crec que de qualsevol altre tipus, una cosa és el que et surt en una sessió, el que tu veus, però jo és una frase que sempre dic, aquest món està fet d'accions. Si tu penses tot, ho raones tot, ho parles tot, ho treus tot, però després no t'hi poses, el dilluns a les 8 del matí no comença a treballar, el que has vist, evidentment no serveix de res. No és una cosa que es solucioni, no. Un cavall t'indica i et diu, tu tens aquest patró de comportament. Això moltes vegades ho veiem quan fem sessions de coaching amb empreses, que és molt curiós perquè hi ha molta gent que t'ho diu, no, ostres, això m'ha passat igual i els altres m'ho han dit moltes vegades, això, no? Que faig això així, no? Sembla mentira, però t'ho diuen el mateix 10 persones d'una empresa, d'un equip de treball. Tio, estàs fent això malament per això, o no et comuniques bé amb els altres, o no dones les ordres clares, o no... I no li fan cas, però resulta que ho diu un cavall, o t'ho indica un cavall a la seva manera, els impressiona molt més. Comença a pensar, hòstia, potser té raó, Hasta el cavall ho ha vist, no? It's so important to connect with nature and with animals, so I hope it inspired people or to connect more or to work more with animals and nature. Cada vez que las personas experimentan el trabajo, viven un proceso me atrevería a decir, de transformación. El aporte que genera la equinoterapia, la experiencia que yo tengo es que siempre ha sido y es positiva. Siempre hay mejoras. Y los años que llevo, todo lo que a mí me ha aportado el hacer equinoterapia es, me ha llenado por completo porque veo esas mejoras. Veo que de repente niños con trastornos del desarrollo pues están evolucionando y han evolucionado. Los adolescentes, ¿no? Con problemas de integración y conductuales, ¿no? Que vengan y te vengan a ver, y hemos puesto ahí un granito por algún lado de su cerebro que les ha hecho crecer también. Sí, ahí abres vías en la mente que nuevas vías, o nuevas o que están dormidas y que se abren, y a partir de ahí te van llegando cosas, ¿no? Yo he venido hoy con las ganas de poder trabajar con caballos a nivel sistémico. Tenía mucha curiosidad de ver cómo, con los ejercicios propuestos, cómo se desarrollaba esto en el espacio. Tenía mucha curiosidad de cómo los caballos se movían, ¿no? Con
con mis movimientos o con la emoción, lo que representaban durante el ejercicio y claro, es sorprendente, ¿no? Es sorprendente ver que los caballos hacen un movimiento, tienen unas respuestas y que resuenan en mí, que tienen un sentido. Y que el mensaje es muy claro, el de los caballos, no es un mensaje difuso, es un movimiento claro. Y esto, bueno, da luz. Creo que es una muy buena herramienta, otra herramienta más. Y bueno, hacer descubrimientos. Ahora veremos mañana. Sí. El foco último tiene que ver con la sociedad. Estamos viendo que lamentablemente estamos en un momento social bastante complejo, donde hay un grado de insatisfacción bastante elevado. Entonces estamos ante algo que el sistema se obtura. Entonces el objetivo final tiene que ver con sensibilizar para que haya una transformación. Estamos ante un momento en el cual si conseguimos incluir esta conciencia más sensitiva, podemos crear también comunidades de personas, ¿no? Conscientes que miren la sociedad de una manera constructiva y que permitan transformar la sociedad de una manera saludable en el sentido de que el crecimiento sea sostenible. Quan estàs observant una manada de cavalls, te'n dones compte que no són tan diferents a nosaltres. Ells el que busquen és segurament el mateix que busquem nosaltres. Ells el que volen és comprendre i que els comprenguin, viure amb la seva família, grup, manada, digue-li com vulguis, i tindre uns líders, jefes, mestres que siguin constants, que siguin fiables, que siguin justos, ve a ser el mateix que busquem nosaltres. Quan totes aquestes condicions no es produeixen, quan veiem cavalls que estan estobulats, que viuen sols en un espai molt reduït, que per desgràcia encara en queden molts vivint així, llavors et trobes que són cavalls que moltes vegades són incompresos, no fan cas, parles amb l'amo, diu aquest cavall està boig, desafia l'autoritat, te'n dones compte que trobes amb les mateixes reaccions que trobaries amb moltes persones, pacients, clients, doncs veus que realment és el de sempre, no es diferencien tant de nosaltres, tenen un comportament molt semblant. I bueno, el que te'n dones compte és que si un és humil i intenta aprendre d'ells, i des de luego tenen molt perquè puguem aprendre d'ells, tenen molt que ensenyar-nos, doncs falta moltíssim encara per aprendre i és fantàstic veure tot el que et poden ensenyar.